Hola, mi nombre es Jeffrey Andrade, soy estudiante de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio, de la clase de Civil 3. El día de hoy les voy a hablar de la declaración de herederos sin testamento en Honduras, o mejor conocida como ad intestato. La declaración de herederos es un procedimiento por el cual se determina quiénes son los herederos de los bienes del difunto. Dicho trámite, si no hay testamento o manifestación de voluntad del fallecido, se sigue lo establecido por la ley. ¿Qué quiere decir? En concreto, cuando no existe un testamento otorgado por el difunto, hablamos de declaración de herederos ad intestato. Es importante saber que la declaración de herederos no determina el reparto de los bienes del fallecido, sino la designación de quiénes son los llamados a heredar. Este procedimiento no es exclusivo de una defunción sin testamento, porque también se puede dar en otros casos, como los cuales cuando el testamento ha sido declarado nulo por los tribunales, cuando alguno de los herederos nombrados por él en el testamento muera antes que el testador y sin estar previsto en el propio testamento su sustitución por otros herederos. Otro caso también es de existir un testamento válido mediante el cual se hayan nombrado legatarios pero no hayan sido nombrados herederos. Eso también puede suceder. Entonces surge una duda, una inquietud. ¿Quiénes pueden hacer la petición de declaratoria de herederos si no hay testamento en Honduras? Lo pueden realizar en el siguiente orden. El primer lugar son los hijos del difunto, en segundo lugar los nietos, en tercer lugar los padres, en cuarto lugar cónyuge, en quinto lugar los hermanos y por último los sobrinos. Yo en el ejemplo que hoy les traigo, de lo que busqué en un expediente, pues Ricardo Molina, el difunto, no dejó testamento, la esposa falleció antes y los únicos que están y se declaran herederos en el expediente son dos hermanos, o sea, los dos hijos del difunto, que son Juan Carlos Molina y César Molina. Entonces, luego más adelante les voy a ir explicando el procedimiento de cómo fue surgiendo esa situación. Entonces, ¿quiénes son los herederos forzosos? También hay herederos forzosos. Son los llamados herederos forzosos aquellos que por ley tienen derecho a participar de la herencia. Los mismos tienen derecho a heredar al menos una parte del patrimonio del fallecido, denominado legítimo. En las dos situaciones, con y sin testamentos, son herederos forzosos los hijos y los descendientes. A falta de los anteriores, los padres y ascendientes respecto de sus hijos y descendientes. El viudo o viuda en la forma y medida que establece el Código Civil. Pero ya vimos como en el ejemplo vamos a hablar de los dos hijos, que ellos son los herederos, los Molina. Entonces ellos presentaron la siguiente documentación, porque se necesitan los siguientes documentos para declararse herederos sin testamento en Honduras. Se necesita certificación del acta original del heredero o los herederos. En este caso, los dos herederos Molina, ellos presentaron la certificación de acta de nacimiento original. Presentaron también su fotocopia de la tarjeta de identidad, el certificado de acta de defunción de su padre, certificado de acta de nacimiento original del difunto y la constancia de vecindad, que la emite la alcaldía municipal. Después, ¿cómo se procede en una declaración de herederos sin testamento en Honduras? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Aquí vamos a hablar de los pasos que ellos realizaron para poder declararse herederos. Los interesados deben presentarse, en este caso los Molinas se presentaron al juzgado de la letra civil seccional notarial de Tela para solicitar por medio del abogado dicha declaratoria de los siguientes lugares:
del último domicilio, en primer lugar, o la residencia habitual que tenía el difunto, de donde estuviese la mayor parte de la herencia, de donde estuviera en tercer lugar, del lugar de fallecimiento. Por eso es muy importante el lugar donde fallece, y de un distrito colindante a las anteriores. Todos estos procesos de herencia requieren la opinión del Ministerio Público. Una vez obtenida la sentencia favorable, deberán hacer un aviso de publicación en periódico y presentarle ante los juzgados en los 15 días hábiles. Transcurrido el término, quedará la sentencia firme y se deberá solicitar la certificación de sentencia, que será el comprobante ante las autoridades o bancos de que los herederos de los bienes del difunto son los hermanos Molina. Entonces, por eso es muy importante. Se debe presentar esa certificación ante el Instituto de la Propiedad para que sea inscrita, y después solicitar la tradición de bienes inmuebles en caso de existir a favor de los nuevos herederos, que en todo caso en el expediente que investigué no procede eso. En caso de no ponerse de acuerdo en la partición de los bienes entre los herederos, deberá solicitarse un nuevo procedimiento judicial. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de que 4 herederos, 5 herederos no se logren poner de acuerdo, no puedan determinar, digamos, si el difunto tenía unas 10 propiedades y un dinero equivalente a 10 millones de lempiras, y ellos no se pudieron poner de acuerdo, entonces se va a lo que se llama partición judicial. Pero si ellos se ponen de acuerdo, mira, tú tienes 2 casas, tú estas 2 otras casas, tú esta cuenta del banco, tú esto, todo, y lo hacen por medio del notario, entonces esa es partición voluntaria. Lo pueden realizar de estas 2 formas, pero este es un proceso aparte. Ya después, primero es declararse herederos ante el juez, y el juez va a certificar la sentencia, y ya una vez aprobado esto, la partición de los bienes lo pueden hacer de forma voluntaria o lo pueden hacer de forma judicial, si no se llegan a poner de acuerdo. Entonces aquí lo vamos a aplicar. La partición de la herencia es el reparto de los bienes del fallecido entre los herederos en la porción o la cuota que cada uno de ellos le corresponde. En este caso, como los hermanos Molina, los 2 son mayores de edad, la mamá ya había fallecido hace tiempo, no hay una cuota obligatoria o algo correspondiente. Entonces, los 2 son los herederos y cada uno le corresponde la mitad de los bienes. Entonces, la partición deberá ser de la mitad de los bienes, y ya le vamos a explicar más adelante cómo es. Una vez que se ha sido acreditado con la declaración de herederos quiénes son las personas con los derechos a la herencia, y una vez que dichas personas han aceptado la herencia, porque también tienen que aceptar la herencia. Luego hay que tener en cuenta que la herencia está integrada tanto por los bienes y los derechos de los difuntos, así como sus deudas. En este caso el señor Molina no tenía deudas, y en la partición deberán inventariarse y ser objeto de adjudicación también las deudas del fallecido. Entonces, una vez esto se hace la partición, la pueden realizar voluntaria. Se entiende por partición voluntaria aquella que efectúan todos los herederos de común acuerdo. Puede formalizarse en documento privado, pero lo más conveniente es que lo realicen por hacerle una escritura ante el notario cuando en la herencia existen bienes, por ejemplo, inmuebles, inscribibles o distintos de registros públicos. La escritura de partición puede realizarse en la notaría que libremente elijan los herederos, no tiene que ser una en específica, y requiere la escritura de partición. La firman todos los herederos y personalmente o por medio del apoderado legal. Entonces lo recomendable es que se realice por escritura pública, cuando lo hacen de manera voluntaria. De manera judicial,
Si los herederos no se ponen de acuerdo sobre cómo repartir los bienes del fallecido, deberán acudir al juzgado a solicitar que se realice una partición judicial. En este caso, los hermanos Molina acordaron el 50% de cada uno. Entonces, el señor Molina dejó 6 casas, 5 millones de lempiras. Ellos decidieron la partición voluntaria, se partieron 3 viviendas cada uno, 3 casas, y la cantidad de 2,5 millones de lempiras cada uno. El señor Mejía no contaba con deudas ni nada, entonces la partición se hizo voluntaria a través de una escritura pública ante un notario. Y entonces ya ellos hicieron eso, quedó la sentencia, quedaron los 2 herederos y esto fue todo. Esto fue el procedimiento a seguir para las personas o los que se quieren declarar heredero sin testamento en Honduras. Este es el procedimiento a seguir, y esto es lo que investigué para la clase, para este trabajo, en el cual conseguí un expediente con imágenes, con detalles de los señores que en su momento hicieron todo este procedimiento que yo les acabo de explicar. Luego se dio la sentencia, luego hicieron la partición voluntaria ante un notario público, y con esto quedó lo de la herencia, y ellos fueron declarados los 2 herederos, se dividieron los bienes, y esto fue mi aportación. Espero que les haya servido de algo, y con esto finalizo. Muchas gracias.